La segunda FEP ya ha echado a rodar y tenemos que hacer una previa de una competición que se prevé más interesante que nunca y lo hacemos con Luisle de Zona de Básquet. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bajando al Barro. Se nos ha ido un poquito de fecha esta previa de la segunda FEP, pero yo creo que va a merecer la pena. Luisle, ¿qué tal estás? A ver qué nos depara esta competición, porque el año pasado intentamos seguirla un poquito, pero sí que es verdad que son muchos partidos, muchos equipos más y tenemos que tener gente que nos haga un poquito de corresponsal. Muy buenas, muchas gracias por pasarte por el canal. Muy buenas, Jaime, muy buenas, Kiko. Al final es lo que dices, es una locura, porque la segunda FEB, la antigua Leb Plata, es que se divide en dos grupos. Aquí, sobre todo, yo que soy de Huesca, pues claro, sigues más en este caso el grupo este, que normalmente nos había Sí. tocado el grupo oeste. Obviamente, pues por colaborar en zona de básquet, como bien sabéis, pues claro, controlar de los dos grupos. Pero siempre la gente, pues bueno, se tira a un grupo o al otro, y entonces es más conocedor de uno de los dos grupos. Así que bueno, es normal que no se siga tanto. Al final en primera FEB este año pues hay 17 equipos, siguen los 28 en segunda FEB, es que son 11 equipos más, así que complicadito de seguir. Sí, sobre todo por el tema de conferencias, ¿no, Luis? Porque al final, pues, cada uno tiene su equipo, sigue más un poco la conferencia, pero si quieres ir más a lo general, pues te cuesta un poco más seguirlo. Y es que además este Sí, año ha habido un retoque, como decías, o Sí, sea, sí, se sí, han sí. movido muchos equipos de lado. sí, al final ha habido equipos que se han movido, equipos como por ejemplo pasaba con Huesca, que no estaban muy contentos con estar en la conferencia en el grupo oeste, porque tenían que hacer muchísimos más kilómetros, pues por fin les ha tocado el grupo este. Al bajar muchos clubes catalanes y no subir tantos clubes Mm, catalanes, pues claro, sí. el este se ha vuelto un grupo con menos equipos de esas zonas, que normalmente estaba capitaneado por lo que es Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, y de Baleares lo mismo, ha subido Figu y Palma Claro. y Palmer, y son dos equipos que también han desaparecido de la segunda FEB. Así que contentos los equipos, yo creo, y hay equipos que toque lo que toque, pues siempre, siempre les toca el palmar, el hacer muchos kilómetros. Sí que está pensada, yo por ejemplo, sí que he hecho el kilometraje entre el grupo, lo que sería un posible grupo norte y grupo sur, y sale un poquito más equitativos. Cuando todos dijéramos están, entre comillas, molestos porque hacen una cantidad de kilómetros Ya, más sí, sí. equitativa, pues Sí, bueno, se reparte esa molestia. Pero cuando hay unos que hacen poquitos kilómetros y otros que hacen más, pues sobre todo los que hacen más kilómetros siempre están más molestos. Que esto, por ejemplo, pues también se puede ver ahora en la Copa España FEB, donde los 5 equipos, creo que son 5, bueno, son 6 de segunda FEB que van a jugar fuera de casa los partidos, pues exceptuando Córdoba que va a Morón o Morón a Córdoba, no recuerdo, que está al lado, el resto tienen que hacer una kilometrada que dices, ¿y ahora por qué me toca hacer esta kilometrada en una competición que no voy a ganar? Ujú. Pues cuéntanos un poquito, Luisle, en general, ¿cuál es el panorama de esta segunda FEP? Porque se mantiene alguno de los cocos del año pasado. San Antonio es el principal equipo, bueno, de los que se nos vienen a la mente de los no ascendidos. Y luego bajan otros equipos también con muy buena pinta. Sigue Cáceres, llega Morón otra vez, vuelve Valladolid después de mucho tiempo. ¿Cuál es el panorama general de la liga? ¿Cómo lo veis? Pues bueno, yo veo un poquito que la liga es un poco más floja, o por no decir más floja, el que hay un salto más entre los equipos de abajo, más grande entre los equipos de abajo y los equipos de arriba. Y esto yo Ujú. lo veo debido a la Liga U, porque claro, la Liga U nueva se ha llevado muchos jugadores que integraban esta segunda FEB. Entonces, claro, al irse esos jugadores válidos para la categoría, pues claro, esos equipos que no pueden invertir tanto dinero en fichajes, pues bueno, se tienen que nutrir de jugadores que no tienen la misma valía en el campo. Además de, bueno, como bien sabéis, todos esos problemas que ha habido hasta que ha habido 28 equipos, que bien es cierto que ha habido algunos que hay que agradecer que de nueva creación o que dieran el salto muy grande se metieran en la liga, pero había otros, como os pongo el ejemplo de Jaén, que a última hora, pues ya con el equipo medio hecho, no sé si son 6 o 7 o 8 renovaciones, que yo creo que las hacía pensando en hacer un equipo potente en tercera FEB. Así que veremos a ver qué es lo que depara esto. Ujú. yo te quería preguntar, mira, justo viene muy bien lo de la Liga 22, porque realmente hay grandes jugadores en la zona FEP 22, ¿no? Pues tenemos muchos casos muy interesantes, Fábrega, Cebolla, luego incluso tenemos a Nico Marina, en Abulele, bueno, diferentes nombres que han ido haciéndose en la categoría y que un poco que nutren un poco esa juventud y que al final están llamados a ser un poco referentes del equipo porque tanto Roger Fábrega como Díaz Cebolla han empezado la temporada muy bien. Sí, o jugadores como
como Gonzalo, el que jugaba en Huelva, que ahora está en Morón. Gonzalo Rodríguez, no me acuerdo cómo es. Es que ahora justo hemos puesto el nombre de hoy en el artículo. Gonzalo Fernández, el jugador que el año pasado estaba en Huelva, hizo un temporadón, se echó el equipo a la espalda. Es un jugador, creo que de 2006 o 2005, creo que es de 2006. Y en vez de irse a la Liga U, que tendría capacidades de sobras para estar en esa Liga U, se ha quedado aquí. Yo soy partidario de que la Liga U no es una cosa buena para los jugadores, porque yo siempre pienso esto, ¿no? Esto ya sería otro debate. Traoré, por ejemplo, el jugador cedido por Casa de Monzaragoza que jugó en Palmer. Traoré fue el mejor jugador de la final. Y ahora vas a jugar una Liga U. En vez de tener la oportunidad de jugar en una primera FEP, te vas a pegar con chavales de 22 años para abajo, que hay muchos chavales que son sub-20, en vez de pegarte con gente adulta. Pues bueno, eso hay que darle una vuelta porque sobre todo el que es muy bueno se va a seguir yendo a Estados Unidos. Así que bueno, ahí está un poco el tema de que estos jóvenes, como bien dice Kiko, los que se han quedado hay que agradecérselo porque son estandartes muchos de ellos. El año pasado, pues lo que ha dicho, lo de Roger Fábrega fue una locura, que subiera de la antigua EVA a la segunda FEP y que capitaneara el barco de León con Pau Isern de la forma que lo capitaneó, a mí me maravilló. Me recordó mucho a la época que Lluís Costa estuvo en Huesca, que era un desconocido, y cuando llegó todo el mundo decía, ¿este chaval de dónde ha salido? ¿No? Pues un poquito ese rol que seguro que nos va a maravillar ahí con su juego en Castellón. Cambia un poquito el panorama general por lo que dices de confección de equipos, pero hay otros nombres con muy buena pinta, sigue habiendo esos nombres pues candidatos a subir a primera fe, va a fichar por otras ligas, etcétera, etcétera. Cuéntanos primero, por un lado, si quieres, algunos nombres destacados de los que ya conocemos un poco y que tenemos que estrechar el cerco sobre ellos, que ya estaban en segunda fe, que lleguen de primera fe, que cambien de equipo, un poquito por ese lado, y luego algún debutante que creas que puede merecer la pena. Pues bueno, en cuanto a jugadores ha habido mucho cambio de equipo. Es difícil mantener jugadores, ¿no? en los equipos porque el que juega bien, si tú juegas en un equipo de media tabla, media baja tabla, es muy difícil retener a ese jugador. Aquí yo destaco sobre todo a Douglas Kandulu, que lo ha sabido, Sí, me ha sorprendido un montón. lo ha sabido renovar Kiria. Y es un jugador que el año pasado estaba, y creo que acabó con un doble-doble de media, o sea, 10 puntos, 10 rebotes aprox. Y dices, este jugador, que con lo que se cotizan los pivots, que esto es una cosa que yo estoy seguro que el mercado de pivots está sobrepagado, esto lo vemos en Euroliga, si nos vamos debajo de Euroliga lo podemos ver en Baskonia, el problema que está teniendo en fichar un pivot, nos vamos más para abajo y nos vamos abajo del todo, el problema de los pivots es tremendo. Luego renovaciones, ha hecho también renovaciones Caja 87, me gusta mucho cómo ha hecho el equipo, que siga Josef Franch y Nedim Dedovic, dos exjugadores de lo que era la Leboro, además de renovar a Nolan Bertain, son renovaciones muy importantes. Lo mismo en San Antonio Ibiza, Dani de la Rúa y Gant. Gant es un tirador exquisito que ya es veterano, pero es un jugador tremendo. Y bueno, pues lo que decimos, que cuesta mucho renovar esos jugadores, sobre todo los equipos que ya estaban aquí. Pero en cuanto a nombres interesantes que han podido cambiar, pues bueno, en Cáceres podemos tener a Mazaira y a Palazuelo, dos jugadores que el año pasado, pues bueno, Mazaira bajó con Sornosa, pero es un 4 abierto que es muy inteligente en la pista, que es tremendo verlo jugar. Y bueno, con pasado también en Leboro. Y Álvaro Palazuelos, un tirador que en Benicarló el año pasado hizo una gran temporada. Si nos vamos, por ejemplo, a Y a mí me Córdoba, gusta mucho también ¿sí? en Cáceres, a ver qué opinas, Mateo Stricker. Me gustó un montón el año pasado en Archena. Creo que es un fichaje que tiene buena pinta. Mateo Stricker es un jugador que te cubre del 1 al 4. O sea, es que es increíble. Te puede subir la bola como un base y te puede postear en el 4 si tiene más físico que el rival. Es un jugador completo, todoterreno, donde quiera el entrenador que juegue, jugará, con mucha calidad, muy buen manejo de balón, y estoy seguro que a Mateo lo veremos en cotas más altas, desde luego. Luego, si queréis, seguimos así con nombres destacados también, como Pablo Sánchez en Córdoba, que ha ido de Albacete a Córdoba, un jugador que se rumoreaba que iba a ir a Primera FEP y de repente, pues Córdoba le pone dinero encima y ahí que va. Ya Monta Black, por ejemplo, que ha empezado como un tiro, y yo soy partidario de que ese jugador se va a salir esta temporada con más protagonismo que el que tenía en Cáceres. Luego en Valladolid nos podemos ir con Fares Ochi, que fue uno de los mejores pibos del año pasado, el tunecino, claro, que podía tener esa oportunidad de primera FEP, un 5 que abre el campo y que además te puede jugar por dentro. Eso es increíble, un jugador así. Luego también tienen a Pau Isen o a Pau Carreño, que han conseguido llevárselos a su equipo.
Luego Moncanud, que me ha sorprendido mucho que de Ponferrada fuera a Iraurgi, uno de los bases Sí. más chapados a la antigua, más un John Stockton de la vida, de aquellos jugadores antiguos que ya no se ven tanto ese tipo de bases, pues bueno, está muy bien. O que Espitarte siga en Iraurgi cedido por Se GBC. lesionó el otro día porque salió de titular y he visto que ha jugado muy poquito. Sí, pero Espitarte al final entrará en esa rotación. Es un jugador de la Sí. casa, un jugador que el año pasado tiraba del carro y seguro que Íñigo Núñez pues confía mucho en él y vamos, que lo utilizará a las mil maravillas. En Castellón, pues bueno, Roger Fábrega, que ya hemos hablado, y sobre todo Pedro García. A mí Pedro García me encanta, es un jugador que físicamente vale para primera FEP. Te hace cualquier cosa en el campo, lo que quieras, o sea, tiene muy buena mano de fuera, no quiere ser protagonista con el balón, muy inteligente, muy físico, o sea, lo veías jugar contra cuatros el año pasado siendo un alero alto y les dominaba por fuerza, o sea, jugador muy interesante. Y luego, pues bueno, en Giria ya hemos dicho a Kandulu, Meana también es un jugador que el año pasado en Zornoza tuvo mucho protagonismo y yo creo que viene a coger un poquito esa figura de Josep Pérez del año pasado, pues bueno, el tener ese rol de un base líder y director. Luego si nos vamos a Morón, como hemos dicho, Gonzalo Fernández y Suleiman Chavillo, que Chavillo hizo un temporada en Huelva y nos maravilló. Esto desde que estaba en Alfindén, que hizo numerazos en tercera FEP, pues es un jugador que no ha dejado a nadie, vamos, distinto. Y desde luego, aunque sea un 4 undersize, pues es un jugador con unos muelles increíbles y una energía tremenda. Y yo creo que tendrá esa oportunidad alguna vez en primera FEP. Luego en caja 87, pues además de las renovaciones, está Lamin Diva y Milos Jankovic, dos pivot poderosos. Lamin Diva hizo un temporadón en Bisbal. Me gusta mucho Jankovic a mí para segunda FEP. Y Jankovic, el dominio que tiene es tremendo. O sea, Sí. Jankovic en primera FEP, en lo que era el Leboro, se salió y aquí tú le pasas un balón dentro de la zona, es imparable. Sí, o sea, imparable por su tamaño. Yo confío mucho aquí en Huesca, por ejemplo, en otro que ha cambiado de equipo, en Ismael Corraliza. Ismael Corraliza me parece un jugador tremendo físicamente. O sea, coge el siguiente que más rebotes después de los interiores, entra a canasta como un cuchillo. Simplemente le falta tener una mejora en el tiro de fuera, pero es que por físico podría estar tranquilamente en esa primera FEP. En Córdoba también Alberto Moreno ha cambiado de equipo, en SBA, en la Spanish Basketball Academy, desde Córdoba a Spanish Basketball Academy. Yo por rumores que tenía estaba pensando en irse fuera de España, pero bueno, al final se ha quedado, nos alegramos de ver al base zurdo y otro jugador pues que conoce la categoría superior. Será importante también Kyle Greeley en Gandía, el jugador que León lo hizo muy bien el año pasado y este año es que va a ser el protagonista absoluto en Gandía. Es que Gandía ha montado un buen proyecto, ¿eh? Sí, han montado curioso. Sí. Al final Gandía con Ferrando, que es un poco el director de orquesta, con Kyle Greeley y luego Gerardo Pérez, que lo quiero ver fuera de su equipo de toda la vida, que era Gran Canaria, que estaba ahí en la cantera, un poco como el veterano, entre comillas, porque no es ni mucho menos mayor. El año pasado hizo un temporadón y verlo allí en Gandía yo creo que va a ser interesante y que luego son gente intensa con Juanmi Molina, que es muy intenso, con Joan Cody, que sabe lo que se hace. Pues bueno, jugadores que saben lo que están haciendo y que meten mucha presión ahí en la pista, que al final este juego se trata mucho de energía. Yo siempre lo digo, tu jugador, aunque sea pequeño, si tiene energía, eso es muy bueno. Por seguir con nombres que han cambiado de equipo, que ya quedan un poco menos de los que así tenía apuntados, Ezequiel Aley, que ha sido una sorpresa que lo fichara Beni Carlo a última hora, que durara tanto en el mercado y al final sorpresa por lo que ha tardado en fichar por un equipo, no porque lo fiche Beni Carlo, ni mucho menos. Va a ser protagonista, el año pasado fue muy importante en Melilla, siempre es un tío con puntos y desde luego un tío que va a dar que hablar. Luego Juanola ha seguido en Mataró, que en las renovaciones no lo hemos hablado. Un clásico. Va a ir de ahí, un clásico, aunque baje, un clásico del 3x3, un jugador que tiene muy buen manejo de balón y que no lo vas a sacar de ahí, pues porque me imagino que tendrá ahí su trabajo. Un equipo a Mataró donde ha llegado también Gerard Martínez, que el año pasado lo hizo muy bien en San Feliu, un escolta también muy incisivo, que tiene mucho ritmo, que tiene muy buena mano, un jugador también muy a tener en cuenta. Luego en CBZ Adrián Aragonés ha desmantelado un poquito Salou y uno de esos que se han ido ha sido Adrián Aragonés después de hacer un temporada en el año pasado con muchos puntos, muy buena mano desde el triple, el zurdito y desde luego que es una buena sorpresa para Zaragoza. En Getafe, que es un proyecto nuevo también, Guillermo Mulero, que nos alegramos de verlo después de las lesiones que ha tenido. Me sorprendió. Como digo yo, se pasó la primera FEP para mí.
Sí, se pasó la segunda FEP porque se la pasó Sí, sí, es muy bueno. y después de pasársela tuvo las lesiones y entonces, pues bueno, ahí estaba el problema y por eso lo tenemos otra vez aquí, pero nos alegramos de verlo jugar. Luego en Logro Básquet, pues Iker Montero, buen fichaje también, el año pasado lo Sí. hizo muy bien en Sí. Salou y va a ser uno de los protagonistas del equipo. Jaime Llamas en León, que se ha ido de San Antonio para ir a su tierra y ser un jugador muy, muy importante. Qué decir de Jorge Lafuente también, el orcense, que cambia Sí, de Benicarló, el jugador que siempre está en números altos y que este año estará en ese Toledo que también tiene a Víctor Moreno, que también con mayor protagonismo yo creo que le vamos a ver destapar el tarro de las esencias y va a ser un jugador a tener muy en cuenta. Y luego ya por acabar un poco, Pamor viene en clavijo, va a ser un jugador muy importante igual en el interior, ante esta falta de interiores, y un jugador que para mí es fetiche, que me encanta, que es Riley Hayes. Este jugador me encantó el primer año, creo que estuvo en Morón, hizo un temporadón, lo fichó San Antonio, no tuvo ese protagonismo y este año con Oriol Pozón Ponferrada lo va a tener igual. Esto es un poco en cuanto a los jugadores que más Oye, importantes de hablando los de que seguían en clavijo, la ¿qué categoría. opinas de Chandler Jacobs? Porque yo esperaba mucho y por sueño en Albacete y desde la lesión no ha terminado de despegar. Así es, Jacobs es un jugador que en Albacete hizo un temporadón y que nos maravilló a todos y que, como bien dices, Jaime, tuvo esa lesión y no ha acabado de ser regular, porque sí que ha tenido partidos, y me acuerdo verle un partido Sí, después de la tuvo lesión algún contra rato bueno en Huesca. Melilla, pero Sí, que decías, este tío, ¿por qué está en esta categoría? sí, sí. Y de repente decías, ¿y ahora por qué no anota puntos después de hacernos a nosotros un partidazo? ¿No? Ha encontrado esa irregularidad que no es deseada por nadie. Y bueno, veremos al final qué temporada hace, pero desde luego ha caído en un sitio donde debería de ser protagonista. Luego, si queréis un poquito, como ya me lo has dicho Jaime al principio, Sí, podemos hablar de los genial. ex Primera FEP y de los debutantes un poco más a tener en cuenta. Los ex Primera FEP se dice muy rápido, ¿eh? Al final, Castellón, la dupla Faner-Stud, sí. Sí, o sea, tremendo. tener a Stud en esta categoría es una cosa de locos. Trampa. Trampa. Es Sí, que sí. dices, va a jugar andando y te va a hacer números. Es O Faner que, un poco, porque Faner también sí, está sí, para, aunque ya tenga experiencia, un juego diferencial. De Y es hecho, más, sí, sí. nos dijeron que Faner iba a fichar por un equipo Primera FEP, que al final no se hizo, pero se ve que estuvo cerca de jugar. Al final terminó en Castellón con George Ruller Fábrega, la verdad es que es una pareja tremenda. Claro, la es dupla verdad. de la dupla que tienen es una dupla espectacular en el base. Pero sí, yo cuando acabó la guinda del pastel que fue Stud, dije esto es de locos. O sea, Castellón Sí, sí. seguro que es uno de los favoritos a subir. Y Luego, pues bueno, bueno, ha empezado con que sí, el líder ha sido Russell, que también tiene bastante buena Sí. pinta y ha sido el último eso en llegar, es. si no me equivoco. Sí, sí, Hizo un eso. partidazo. Sí, uno de los debutantes a tener en cuenta, jugador con muchos puntos en la mano, como se le vio, y desde luego uno de los aciertos para el equipo de Pichel que va a ser muy, muy importante. Cuando tú tienes un buen equipo, al final te encuentras esos tiros liberados y al final el que mete los puntos y tiene la defensa más lejos, más fácil lo va a Sí. tener para anotar. En San Antonio, por ejemplo, pues los que han venido de la categoría superior es Gerard Blatt, que es tremendo como base, que es que lo ves en los Sí. 3x3 o lo ves jugando, tiene un manejo de balón espectacular. Y luego Emil Stoilov, que creo que está en su categoría, en la categoría que Sí. tiene que estar. Porque primera FEB le va un poco grande y aquí es dominante. O sea, si hubiera una categoría media entre las dos, ese sería su sitio. Pero como no existe, pues De hecho, aquí es... Pasa con muchos. a mí me parece bastante diferencial en segunda fe. Me parece un jugador muy adaptado a se le queda un poco en lo que te he dicho en esa media distancia. Es un jugador que tiene un buen molde, que en primera fe no llegó a tener protagonismo, pero que en segunda fe yo creo que sirve para brillar. Y a mí siempre me ha parecido que podría ser su punto, Sí, ¿no? es un poco que el jugador, además de obviamente el tema económico, que elija si quiere ser cabeza de ratón o cola de león. Pues ahí está un poco esa diferencia suya. Luego lo de la Spanish Basketball Academy, que esto a mí me alucinó cuando creíamos todos que iba a ser un equipo hecho por chavales y te fichan de repente a Jan Puidet y luego a Dordi Simeunovic. Dices, ¿cómo? O Es sea, que, claro, Simeunovic, que es un tío súper válido para primera FEB y Es está en que segunda FEB. sí, yo, sí. yo te quería preguntar, Luis, por ese proyecto de Spanish Basketball Academy, Sí, por hacer un pequeño paréntesis, hablamos de eso y de porque Toledo si quieres aquí. es que Sí. realmente es un proyecto que compra plaza, ¿no? No sé si adquiere la plaza. Es Sí, un no, proyecto. al final la pide la plaza cuando faltaban plazas. La FE pregunta y aparece la Spanish Basketball Academy que estaba en categoría nacional. O sea, Sí, no sí, estaba es ni en un tercera proyecto FEB. nuevo. Sí, sí. Sí.
Y, por ejemplo, el otro día, en la primera jornada, que perdió Huesca en Madrid contra ellos, claro, yo decía a la gente de Huesca, pero ¿os habéis parado a pensar que tiene la Spanish Basketball Academy 5 tíos que cobran más que el tío que más cobre de Huesca? O No, sea, es es que de que hecho, ahí está la calidad. Es que ha hecho algunos fichajes. sí, sí, de hecho tiene más presupuesto para Rafa García, la segunda media temporada, o sea, la media temporada, la segunda vuelta, que no lo estoy explicando bien, en Morón el año pasado, es tremenda. Sully Traoré, cuando estuvo en Zamora, también estuvo bien. Eduard Qués, es que ha hecho un Eduard equipo Qués es un tremendo. seguro de vida. Eduard Sí, Qués es tremendo. A mí me encanta el ala pívot zurdo, que la calma con la que juega sí. y cómo anota. O sea, eso se pone mucho valor. Y luego el gigante, Enrique Medina, el venezolano, 2'18", que cuando estuvo en San Feliu lo hizo a las mil maravillas. Y desde luego, si lo encuentran en la zona, pues un tío de 2'18 es un tío imparable. Es que no hay más. Y Alberto Moreno, que ya lo hemos dicho, o sea, tienes 6-7 jugadores de mucha clase, mucho nivel. Y luego, pues bueno, está Trifonov y Budka, creo que es el ucraniano, que son dos jugadores que es un poco lo que esperábamos todos, que apenas tendrán minutos porque al final, pues claro, Andrés Miso lo que quiere es ganar partidos, obviamente, y por eso están estos jugadores. Y luego, pues Toledo, que eso que también me lo habéis comentado, pues Toledo también ha intentado hacer un equipo pues así muy, muy seguro, el tener gente que tenga experiencia en la categoría, pues en el base Luis García y con Thiago Díaz son dos jugadores que se van a complementar muy bien. Luego está Fernando Sierra, que es un jugador de estos que digo yo, un soldado que yo siempre en mi equipo, un soldado de estos. Víctor Moreno, que ya lo hemos comentado. Está Josiah Johnson, que es un gran fichaje como jugador nuevo o rookie en la categoría, que está llamado a meter muchos puntos. Y luego por dentro La Fuente, que ya lo hemos comentado, Serrano y Mendiola, además de Miguel es un Estebanic. clásico. Y Esteban, es Mendiola. que por dentro también está muy bien. Esteban Sí, el año pasado tuvo algún partido muy top y Mendiola ha sido muy dominante en la categoría hace pocos años. Sí, Mendiola el año pasado en Archena hizo una gran temporada. Es un tío que seguro te va a dar ese 10, 12, 6, 7 y te lo da seguro todos los partidos de media. Así que un jugador muy, muy interesante, desde luego. Luego, por decir más de primera FEB, Walter Cabral, el último fichaje de Getafe, que ha sorprendido. Lo vamos a decir que es de primera FEB, aunque viene de Hungría y viene de salir, Sí. pero en la 22-23, que fue su última temporada en España, estaba en Cantabria y desde luego es un jugador de primera FEB y sorprende mucho que esté en Madrid. Y Y en por Getafe, sí, cerrar sí, bueno. eso es, y por cerrar estos jugadores de primera FEB, pues Menéndez y Guille Marcos, que aparecieron en Sí. Gijón, que desde luego nos pensábamos con estos dos fichajes que Gijón iba a ser un equipo más Sí, potente, pero empieza al un final poco parece que se ha quedado un poquito en agua de borrajas Sí. ese nivel. Claro, era muy difícil mantener ese nivel de primera FEB, obviamente. Les ha faltado Pero agrupar plantilla, seguramente, ¿no? Cerrarla un poquito mejor para un poco sí, plantilla. Les ha un poco más justos en la primera jornada, sobre todo. Era que el al rival no era final fácil, pero les ha notado un poco el retén del mercado. tiene mucha potencia en el exterior, con Tavin Pierre también, que jugó muy bien el primer partido, pero claro, donde hay que gastarse el dinero, que es en el interior, que esto yo se lo he oído a algún entrenador, el tío que más te va a cobrar del equipo va a ser el interior, pero eso no quiere decir que sea el mejor jugador del equipo. Entonces ahí está un poco este tema de mercado, en este Yo, sentido. yo te quería preguntar, Luis, de que me apetece mucho preguntar por un equipo que, bueno, es un clásico, al final es el de toda la vida, CBZ Zaragoza. Al final te pilla cerca, es un equipo que sabrás mucho de nosotros. Sí. Y tiene, por ejemplo, a mí, Daniel Hall, que es un jugador que fue un paso importantísimo para el ascenso, que ha empezado la temporada muy bien, que encima han fichado a Víctor Rubio como entrenador, que es un entrenadorazo. De hecho, empezó contra Giria, así un poco paradoja. Sí. No sé cómo es el proyecto, porque parece que es un poco un tapado, pero a mí me parece un proyecto bastante ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que tienen a Alvarado, tienen también a KPI, tienen a Hall, que es un jugador que tiene mucho potencial. A mí es un proyecto que me mola bastante. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo lo veo seguro en playoff, lo veo top 5 del grupo. Le Muy falla bueno. un poco el 4, porque Pablo Aso ha sido un jugador que era rotación en Salou. Dani Muñoz, que lo quieren poner en ese 4, para mí es un 4,5 más tirando a 5 undersize. Luego, que es el otro que han fichado, pues viene el Anaya sin hacer buenos números. Es la pieza que les falla un poco, pero es que luego si vamos a nombres, Alvarado, Arjol en el base.
Luego, Sí, John Sao, que el primer partido se salió y que se le ve un anotador tremendo. Con Guille Colom, los minutos que esté ofensivamente es un jugador total. En el escolta, en el alero, Aragonés con Juanpe Jiménez. Juanpe Jiménez, un alero alto, que eso está cotizadísimo en la categoría. Los que hemos dicho en el 4. Y luego Gatell y Chicken Knowles en el 5, que se complementan muchísimo. O sea, Gatell es un jugador poderoso físico, yo siempre lo digo, el jugador que mejor pone los bloqueos, porque es imposible pasar un bloqueo de Edu Gatell, además de su experiencia, y Dandran Knowles, que es un saltarín, que es totalmente lo contrario a Gatell. Así que yo creo que un equipo muy interesante y que desde luego hay que tenerlo muy en cuenta. Desde luego, sí, que sí. totalmente. Por cerrar un poquito con nombres propios, Luis, dinos, no sé, 5, 8, 10 debutantes que nos puedan merecer la pena y hablamos ya de equipos. Pues debutantes, a ver, a tener en cuenta, ya hemos hablado de Cesar Russell, un gran tirador. Está Kai Johnson en San Antonio Ibiza, que es un combo muy rápido, muy eléctrico, que desde luego va a generar mucho juego y ha sido un gran acierto ahí en Ibiza. John Sau, que ya lo hemos comentado en CBZ. Jaden Wells, que viene a Huesca Sí. para ser un poquito el generador y el triplista, un jugador que en la segunda liga americana se fue a más de 21 puntos por partido. Eso quiere decir que sabe hacer más cosas que tirar de 3. Y en la primera división americana, la última temporada, 12 puntos por partido con un gran porcentaje, siempre por encima del 34% en tiros de 3 y alguna temporada por encima del 40%. Va a ser muy importante. Nick Reid en Albacete. A mí estos jugadores me encantan. Me encantan. Tiene buena pinta ese. Los aleros altos me encantan. Aquí yo me acuerdo hace unos años en Figui Palma, ¿os acordáis de Harrell? Que fue un americano que tuvo Figui Palma. Es que era imparable. O sea, tú tienes un 3 físico y alto. Y muy elegante. Y ahora está en Grecia, en la primera categoría griega. O sea, es que dices, este jugador que Es que hacía jugando en Fico y Palma. Es que el baloncesto moderno va a eso, aleros altos. Lo hablamos de Luis Hernández. Un equipo que tenga aleros altos capaces de tirar de 3 y defender, que son jugadores que te suben el techo un montón. Sí, pues Nick Reid es, Varela lo tiene muy claro. No tengo el presupuesto de otros años porque se le han ido muchos jugadores. Sí. Tenía ese 3 alto en Diego de Blas, que se ha pasado al 3x3. Y bueno, pues tengo este año a Nick Reid, que es un jugador total. Me mete puntos, se mete para adentro, me tira de fuera. A mí yo creo que va a ser uno de los jugadores más a tener en cuenta. Otro que está llamando mucho la atención, Brahima Traoré. Hizo 41 puntos en la Copa España, el de Salou. Jugador que estaba en Primera Nacional. O sea, increíble que este jugador estuviera ahí. Y desde luego una fuerza de la naturaleza, se mete para adentro como cuchillo en mantequilla. Es un jugador que es muy fuerte, que te puede hacer en ratos el 4, buen manejo de bola. Yo creo que es un jugador que tiene el peaje este año porque lo tiene que tener en segunda FEB, pero los primeras FEB yo creo que están con un ojito encima a ver si encuentran ahí su Romaric Belemele o un jugador de ese tipo, muy físico y que pueda sorprender. Candulu, por ejemplo, los otros dos nombres que yo creo que pueden aterrizar. Bueno, es que yo pensaba que Candulu, de hecho, iba a tocar este año ya en primera red. Lo hemos comentado antes. Sí, Candulu como pívot es que ha de habido rotación. Muchos equipos, muchos equipos de primera FEB esperando hasta muy atrás, muy final de mercado para encontrar 5 y en segunda FEB hay algunos con muy buena pinta. Sí, y hablando de 5, hoy por ejemplo ha cortado hace nada Palmer a Lucas Enguesán. Enguesán, sí. Que dices, estamos faltos de 5, no sé qué podrá fichar Palmer, pero el mercado no está como para buscar muchos 5, así que a ver qué puede fichar por ahí. Y hablando de 5 debutantes, Mijailov, que lo está haciendo muy bien el hijo del ex estudiante Real Madrid, lo está haciendo muy bien en estos primeros partidos en Bisbal Basket y desde luego, pues bueno, jugador que se mueve muy bien en la pintura. Valladolid con Isaac Haney, un pelotero tremendo también, muy inteligente, buen fichaje el que ha hecho el club pucelano y que desde luego le va a dar muchas alegrías al conjunto violeta. Zion Williams, jugador que estaba en tercera FED durante muchos años, el año pasado en CBZ, tremendo el físico, o sea, tiene un físico que dices, músculos en los músculos, o sea, una locura de jugador. En exterior sí que es cierto que le falta tiro más fiable desde fuera, pero se mete muy duro para adentro, jugador con mucha personalidad y que el Morón, con esa afición que tienen, va a maravillarles. Luego Wildens Lebeque en Cáceres, un jugador que estaba en una categoría que no era la suya, o sea, estaba en Marín, pues porque no había tenido otra oferta, pero tercera FEB se le quedaba muy pequeña y lo está demostrando siendo el líder en el interior en Cáceres, jugador que te sabe hacer de todo, que venía de la NCAA de la D1 y que acabó en tercera FEB. Cosas muy raras de estas que pasan. Luego Dylan Hyman también va a ser el anotador, un poco el Grilly este año de León, que también hay que tenerlo en cuenta.
Y para acabar, pues Josiah Johnson, que era el que hemos comentado de Toledo, que es un fichaje que en que encuentre su ritmo va a ser el anotador del equipo sin ninguna duda. Yo te quería preguntar, Luis, ahora que hemos hablado de jugadores, equipos que haya que ver este año para que no pase el hambre, pues, ¿qué equipos este año hay que ver sí o sí para, bueno, pues para ver un baloncesto o para ver candidatos fuertes? Yo veo dos candidatos fuertes en el este, que son San Antonio, Ibiza y Castellón, está claro, las plantillas. Faner, Fábrega, Pedro García, César Russell, va en el pívot de Stud, un equipo muy fuerte, Castellón, encima comandado por un entrenador como Spichel, que sabe mucho de baloncesto. Y que ya luego, tuvimos un duelo entre ellos en Copa España que ya moló bastante y era un poquito se pretemporada. resolvió en la prórroga, sí, así Sí, es. Así es. Y luego Ibiza, que a la tercera quiere que vaya la vencida. O sea, ya solo se ve en el banquillo con Berrocal, que te fichen al ayudante del Bayern de Múnich para la tercera FEP, para la segunda FEP, perdón, dices, es que van muy en serio. Y esto junta Dani de la Rúa con Gerard Blatt, que para mí puede que sea la mejor pareja de bases por cómo son de la categoría, Kai Johnson, que ya lo hemos nombrado, con Gant, con Jeff Solarin, que vuelve a la liga, que es un jugador que segunda FEP iba muy fuerte, un jugador interior muy pequeñito, pero con una fuerza tremenda. Santipaz, buen tirador, que su sitio es aquí para ganar minutos, como jugador joven que es. Rodrigo Gómez, que lo hizo muy bien en Huesca el año pasado. Stoilov dentro, que es lo que ya hemos hablado. Son, sin ninguna duda, dos equipos que los ves por encima, pues, de la Spanish Basketball Academy, de Zaragoza, de Huesca, de Albacete, que serían un poco los seguidores. Yo creo que ahí hay un salto entre estos dos equipos. Y luego en el oeste, pues bueno, aquí hay un poco más de candidatos. Yo aquí veo 3-4 candidatos, porque veo Valladolid, Morón, que son los dos que descendieron, Caja 87, que ha hecho un proyecto muy serio, y Cáceres. Serían un poco los cuatro caballos de batalla. Valladolid, como hemos dicho, con Isern y con Pablo Marín, la dupla de bases. Pablo Marín, el año que se encuentre con confianza, va a ser un jugador tremendo. Con Haney, que hemos dicho que ha sido un gran fichaje desde la NCAA. Hanna lo mismo. Con Ordóñez, que es un clásico también de la liga, un jugador de estos unicornios que te pueden jugar de 3 y de 4 indistintamente, que la verdad muy bien. Y en el interior, Ochi, que ya lo hemos nombrado, el tunecino, y Taiwo, que es un jugador muy, muy físico, que también estamos acostumbrados a verlo en esta categoría. Valladolid muy fuerte, pero es que Morón no se queda atrás. Morón con Zion Williams, con Gonzalo Rodríguez, con Xavi y yo. Súmales a Orlov en el interior, a Burgos, que también en el interior. Los hermanos Marín que se han juntado después de tropecientos años. Tremenda historia esa. Sí. O sea, una cosa de locos más. Parejo, más José Alberto, pues bueno, ahí tienen jugadores de mucho valor. O sea, que no te sé decir quién se va a quedar primero. Otra historia que me parece guay es cómo termina yendo Frederic Castelló a Morón después de ser el entrenador de descenso del propio Castelló, después de estar un montón de tiempo ahí. Y Morón precisamente apuesta por él para intentar volver a la primera FEP, cuando Castelló pues busca otro entrenador que también probablemente merecía esa oportunidad para ser cabeza de proyecto como Spichel. Sí, Castelló, yo desde luego era un entrenador que hace años, o sea, te estoy hablando del primer año que bajó Huesca a la división inferior, sin pensar que Santi Cerdán iba a ser el entrenador de la casa, yo pensé en Fede Castelló. Para liderar un proyecto con tantos años en primera FEB, habiendo estado en tercera FEB, su sitio para empezar a crecer es segunda FEB. Y encima lo está haciendo en un proyecto poderoso y en un sitio que va a estar muy cómodo, pues es que yo creo que va a ser éxito rotundo. Así que un gran fichaje para Morón, pero eso que está en el salvaje oeste, que no se descuide, porque hemos nombrado Valladolid. Sí, y ahora nombramos también a Caja 87, que es otro de los... Eso es. Yo quería preguntarte, Caja 87 un poco en detalle, porque la gente va a pedir muchísimo que hablemos de Caja 87. Sí. Es interesante porque yo creo que, bueno, uno de los puntos que yo creo que la gente quiere hablar y que a mí me interesa es, ¿hay más presión en Caja 87 a raíz de esa desaparición de Betis? Porque claro, ahora el baloncesto en Sevilla, la prioridad es Caja 87. El año pasado ya se hizo un proyecto para estar más o menos arriba con varias piezas de renombre. Este año parece que se va un poquito más hacia arriba y a las primeras de cambio se cambia el entrenador. Entonces parece que la exigencia es máxima, ¿no? Sí, yo creo que lo que no quería Caja 87, aunque la Copa España se tomara como una pretemporada, era no quedarte fuera de la siguiente fase. Tienes un equipazo. Con ese equipazo tendrías que haber estado en la siguiente fase. Al final no se da eso. Echan a Eloy Ramírez, fichan
a Adrià. Y bueno, yo creo que desde luego Adrià es muy experto en la categoría y Adrià Alonso, y va a saber qué hacer con los jugadores, pero desde luego se ve muy bien las pretensiones con las renovaciones. Es que Franch, Dedovic, Bilalovic, que es un tirador tremendo, y Bertain, que Bertain es espectacular verlo. O sea, si a ti te gustan los tiradores, tú ves a Bertain y te enamoras a la primera de cambio. Y a todos estos pues han unido Jankovic, que lo hemos nombrado, Diva, Okafor, que el año pasado tremendo en León, obvio Okafor, un jugador que está omnipresente en el campo, en todos los lados, Garvin Clark, mucha pólvora, y por eso yo lo veo como uno de los favoritos para estar arriba con los nombrados. Y no hay que olvidarse, por supuesto, de Cáceres. Cáceres, pues bueno, con La Fuente, que hizo una gran temporada en Archena, Palazuelos, que ya lo hemos nombrado, Kalinisenko, que cuando se recupere el año pasado estaba siendo espectacular, Sí, hasta sí. su lesión, Stricker, que bien me lo has dicho, Jaime, Mazaira, Lebeque, equipo también con mucho poderío, igual un poquito menos de rotación de nombres importantes, pero que también hay que tenerlo ahí muy en cuenta. O sea, que yo sí que vería 2 equipos como cabezar de serie favoritos en el este y 4 en el oeste. Y sin hablar de nombres de jugadores de cada equipo, también me interesa un poco ver lo que es la zona media, porque sí que dices que hay un salto entre a lo mejor los equipos que son, por así decirlo, fondo de cada equipo, pero sí que en los que no mencionas como grandes candidatos hay equipos con buena pinta, como puede ser pues los que ya hemos mencionado, Huesca o Ponferrada o Spanish Basketball Academy. ¿Cómo está ese nivel medio en ambos grupos para que alguien pues pueda dar la sorpresa y colarse ahí en esas rondas finales de ascenso? Pues yo un poco mi idea de clasificación que siempre te haces un poco cuando están todas las plantillas, en el grupo este, del tercero al noveno, veo ahí una igualdad tremenda. Claro. O sea, equipos como la Spanish Basketball Academy, Zaragoza, que lo hemos nombrado, Huesca, Albacete, después de cerrar a Hierrezuelo y ha completado ese juego interior, y con Varelas un seguro de vida, Benicarlo, al llegar también Ezequiel Alei, como hemos dicho, con Libroya y Ucabuba, es un equipo también muy interesante. Getafe, que ha hecho un gran proyecto para ser también su primer año, tirando de jugadores de Madrid, pero que tengas a Mulero, a Parra, ahora Cabral, Abdusalam, que hizo un gran año el año pasado en Huesca, pues bueno, es un equipo que también va a dar mucha guerra, y Gandía, que lo hemos nombrado, pero esto no quiere decir que Mataró, que los pongo, y Giria un pasito por debajo, no te den la sorpresa en algún partido, y esto que he dicho del 3 al 9 sea del 3 al 11. Porque sí que veo 3 equipos un poquito Sí. más inferiores. Y luego en el otro lado, en el oeste, sí que veo como 2 grupos en esa zona media. Veo un Cáceres, Córdoba, Logro Basket un poquito en esa misma línea, porque Córdoba con ese Pablo Sánchez y Yamonta Black va a ganar muchos partidos, más Alejandro Rodríguez ahí en el 4, jugador con mucha experiencia, lo van a hacer muy bien. Es que son muchos galones lo de Pablo Sánchez y Yamonta Black. Y luego Logro Basket, que ha conjuntado un equipazo con Arévalo, que vuelve otra vez a estos niveles, Iker Montero, Wade, Vázquez, Niam, Bocasal, jugadores muy interesantes. Y luego un nivelito por debajo, aunque como estamos diciendo, pueden dar ese salto para arriba, pues ya estaría León, Toledo, Ponferrada, Iraurgi o Clavijo. Equipos que bueno, estarían un poquito ahí en esa zona media, que no pueden descuidar, obviamente, la parte Sí. de abajo, pero que pueden entrar en playoffs sin ningún problema. A mí me gustaría preguntarte bueno, encima que te pilla también muy de cerca, Huesca. Al final, el año Sí. pasado estuvo cerca, ¿no? Del objetivo, estuvo, nada, a pocos puntos, y al final dio un poco lástima porque era un proyecto que apetecía ver otra vez en primera fe. Y también por Cáceres, que al final también le pasa un poco lo mismo, que es un equipo que tenía, bueno, Cáceres sí que está más obligado que Huesca a ascender, pero son dos equipos que mentalmente les ha afectado un poco estar tan cerca, más a Cáceres que a Huesca, pero también a Huesca porque es un equipo que también soñamos mucho con que vuelva otra vez a primera vez. Sí, pues Huesca, la cosa es que el año pasado llegó más lejos de lo que a principio te esperabas que llegara al equipo. El objetivo eran los playoffs, pero ni mucho menos llegar a la final. Entonces, claro, ¿qué consiguió Rafa Sanz con el equipo? Jugar a muchas posesiones, mucho ritmo, y que los jugadores se sintieran cómodos, y que con esa comodidad tú anotarás puntos, y sobre todo defendiendo muy bien el rebote. Este año quiere intentar hacer lo mismo, obviamente, jugar a muchas posesiones, pero de momento el tema del rebote le está costando un poquito más, porque claro, tenemos a Badmus, que es un interior, un 5 de 2,01. Ya no tienes los centímetros de Abdusalam. Ahora ha fichado a Jacob Fries, que es un holandés que mide 2,08. Oliver Biesar, que ha llegado al equipo. Pedro López San Vicente, que no tiene igual el físico que tenía Celis o Rodrigo Gómez. Pues bueno, Corraliza, que es la nota positiva. Figueroa, que va a tener más
más protagonismo, que desde luego lo merece. Pues bueno, una serie de jugadores, o Guillem Vázquez, que es lo que digo yo, el soldado del equipo, el capitán Alex Rubín de Celis, que desde luego van a derrochar esa energía, pero hay que ajustar todavía las piezas, jugadores que han llegado muy, muy tarde y bueno, ver si se consigue ese mismo patrón del año pasado, que era muchas posesiones y defender el rebote como lobos, que es un poco el objetivo. Y Cáceres, como bien dices, Kiko, está un poquito más obligado porque el año pasado su objetivo era subir y que eliminara a Huesca las primeras de cambio, desde luego fue un fiasco, pero equipo hay para ello, con Marina, que va a tener más minutos, ahí a la espalda de Albert Lafuente, y eso, mucho pelotero por fuera con Palazuelos, Kalinisenko, más ese poderío en el 3 de Stricker, que también ayudará en el 4 a Mazaira, que tiene mucha mano y le ve que tiene que ser un jugador diferencial. Así que veremos cuánta guerra da en la parte noble, en la parte de arriba, en el grupo Cáceres, y si esta vez le sale cara la jugada. Pues no sé si tienes algo más con lo que cerrar, Kiko, o podemos ir dejando por aquí este repaso. La verdad es que hemos dicho, Luis, un montón de nombres, un montón de equipos. Una liga completa. Joder, qué gusto hacer tanto en tan poco tiempo, porque 40 minutos nosotros nos ponemos a hablar de primera fila al terminar una jornada y nos hacen 40 minutos en un momento. Sí, lo que al final a la gente tanto nombre igual le explota un poco la cabeza, que dice, oye, espera, que me estás diciendo mucho. Ya, yo creo que Sí. Desde luego eso. Y que luego pues es una liga muy, muy bonita, pues porque el que sea seguidor de Primera Fe, ves que aquí puede pescar buenos jugadores. Sí. Y como hemos dicho, extraña que haya jugadores en Segunda Fe que no estén este año en Primera Fe. Así que es una liga muy interesante. Lástima que no haya más jóvenes porque se te los lleva la Liga U. Pero eso, yo creo que ha quedado una liga muy, muy interesante. Sí que está ese salto con la parte de abajo, pues equipos que no hemos nombrado, Gijón, Valle de Hues y Jaén, que los veo un poquito más limitaditos en ese sentido. O en el otro lado, Salou, Molina y Bisbal Basket, que serían un poco esos equipos que van a sufrir un poco más, que desde luego su objetivo es la salvación y que la pueden lograr sin ningún problema. Pero esa diferencia que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo, pues es un poco lo que más destaco este año en esa segunda FED, que el año pasado era más locura, que estaba todo súper apretado de arriba a abajo, o sea que costaba el sacar esos descendidos y ese play-out. Y desde luego que es una liga que no espera a nadie, que al final son grupos de 14, aunque veamos 28 equipos en total, y como pierdas los 3-4 primeros partidos, la alarma se enciende y ahí hay que reaccionar pronto porque te comen la tostada. Así que bueno, que todo el mundo un poquito a seguir esta categoría y desde luego que es muy interesante la misma y que seguro que alguno de estos nombres que hemos nombrado les va a sorprender a más de uno. Pues no descubrimos nada nuevo cuando os decimos que sigáis a Zona de Básquet, que llevan un montón de años cubriendo todas estas categorías, pero os animamos a hacerlo porque nosotros también sacamos un montón de información y lecturas de ellos. Luisle, muchas gracias por pasarte por el canal, lo agradecemos un montón y nos vemos en la próxima. Perfecto, y muchas gracias por nombrar a Zona de Básquet y desde luego muchas gracias a vosotros porque... espera, y Jaime, hay que decirles que lean también la guía de Segunda Fe de Zona de Básquet, que seguro que sacan ahí más información aparte de este vídeo. Para quien se quede con más ganas, por supuesto. Vamos a decirlo rápido para que lo veáis, la del grupo este que la ha hecho Luis de Huesca, que también en el vídeo, y la parte del grupo este que la ha hecho Jordan, que también es otro más de la categoría, para que la veáis, la disfrutéis y si os da tiempo, pues ya vayáis al fin de semana con los deberes hechos. Sí, y eso simplemente quería decir que gracias también a vosotros porque hay que poner en valor esta gente como nosotros que de forma altruista, porque es que es así, de forma altruista e intentando cuadrar horarios, metiendo tiempo, queremos dar visibilidad a una categoría que parece que le cuesta mucho a quien la gobierna darle esa visibilidad. Entonces, pues bueno, desde luego es un placer que haya sitios como este de Bajando al Barro, que un placer también que haya sitios como Zona de Básquet y mientras nos aguanten las pilas a todos, hay que dar esa visibilidad a estas categorías que tanto nos gustan. Pues al resto nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias.